Bueno, hablamos de la puesta en vigencia del Registro Unificado Nacional y este aspecto que vamos a comentar me gustaría confirmar el alcance con la directora superior, es el cargo ahora de Lourdes González, la máxima responsable del RUM. Porque acá dice que uno entra en la página de lo que era Catastro, Servicio Nacional de Catastro, y podías vos cargar, por ejemplo, vos querías saber un inmueble ubicado, qué sé yo, en Cordillera. Sí, ponele. Entonces te habilitaba los campos para que vayas buscando ese inmueble, algunas características. Por ejemplo, le pones departamento, Cordillera, ciudad, KQP, número de padrón, te dice. O sea, vos tenés que tener algún dato. Un poquito más, pero hasta... ahí está la página de Catastro. Podemos entrar allí, y todo. Consulta, registro rural, consulta de... A ver, consulta para inmueble rural. Ahí ese es el urbano. Sí, este que tiene cuenta corriente. A ver, y ahí estaban los datos, pero tenés que ir llenando, cargando esos datos. Ahí está, cuentas rurales abajo, cuentas corrientes y cuentas rurales abajo. Ahí está, pero igual hay que tener el dato. Ponemos por ahí departamento, qué sé yo, Cordillera. Algún departamento. Cordillera, ahí está, distrito, lo que vos quieras, elegí ahí y ahí está. Ponele, vamos a inventar un padrón, padrón, qué sé yo, 289. Sí, existe. Vamos a ver qué me dice 289 y buscar. Aparece allí. Bueno, ahí me dice que no tiene, el padrón 289 no tiene... No tiene data, como decimos ahora. Sí. Bueno, pero ahí tendría que desplegarte los datos del inmueble, si tiene número de finca o no, cuando se inscribió, la superficie, si tiene más de 1 hectárea o metros cuadrados y el valor fiscal. Y después, ahí está, expediente de la cuenta rural. Ahí dice que puedes consultar a quién corresponde ese inmueble o a nombre de quién figura, que tampoco es el dato más cierto. ¿Por qué te digo eso? Porque puede ser que una propiedad siga figurando en catastro a nombre de Jamie Allison, pero Jamie ya vendió, había sido y está en trámite ante los registros públicos. Por eso es que ahora se unifican, para que hablemos un lenguaje único. Y lo cual está bien, don Silvio, porque sí, iba muy en pero acá pues dice que se va a violar el acceso a la información pública, que ya no vamos a saber a quién pertenece el inmueble. Yo no sé si es tanto así, ¿verdad? Por eso me gustaría hablar en algún momento con la directora Lourdes González, ya que se señala que ya no publicarán nombres de propietarios de inmuebles. Incluso esta es una página web, un servicio en línea bastante interesante. Sí, muy interesante. Vos sabés que una vez me contactaron a mí para ofrecerme plata por un terreno, sí, porque les gustaba y metieron así los datos y llegaron a mi nombre. Es más, el escribano, ponerle que haya un preacuerdo entre comprador y vendedor de un terreno, de una propiedad rural. Entonces el escribano inicia el trámite porque lleva un tiempo. Está, perfecto. Doctora Lourdes González, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, Silvio, para vos y toda la audiencia. Bueno, ya en movimiento como nosotros también. Acá estoy mirando una publicación y quiero entender mejor. Acá le leo rápidamente lo que se señala en la publicación. Dice que con la entrada en vigencia del RUM, la unificación que ya sabemos, la página de catastro dice que ya no muestra los nombres de los propietarios, o sea, ya prácticamente no hay datos de los inmuebles, de los bienes inmuebles, y que esto, digamos, implicaría una suerte de obstáculo al acceso a la información pública. Me gustaría que nos explique un poquito, directora, cómo funciona este asunto, porque efectivamente uno entra en la página de catastro, entrábamos, ¿verdad? Y teníamos ya algunos datos, si ingresás el número de padrón, el número de cuenta corriente de un inmueble, y tenías ya el acceso a varios datos de ese inmueble. Ahora, ¿cómo se va a dar esa información para la ciudadanía? Bueno, Silvio, el artículo 6º de la ley 7424 establece que los modos de publicidad del registro unificado. En primer lugar, habla del registro de inmuebles y en ese caso dice que cualquiera que acredite el interés legítimo en acceder a los datos del registro puede obtenerlo. Y por otro lado, se habla de catastro. Y no es que no se va a poder tener acceso a los datos del inmueble, siempre están en la página web de catastro, pero la titularidad para ser publicada tiene que estar autorizada por el propietario del bien, es lo que dice la ley.
Ya, o sea, hay una modificación importante entonces en ese sentido, porque hasta ayer, por decirlo así, uno accedía, qué sé yo, hasta ahora algún inmueble rural que era de mi suegro, por ejemplo, figura todavía nombre del difunto, ¿verdad? Y en catastro, en la página de catastro, por decirte así, ¿verdad? O sea, ese dato es el que ya no va a aparecer. Sí, resulta, Silvio, que el catastro es un registro de datos físicos. Sí. En catastro tienen que estar los datos de la propiedad, con todas sus características físicas, ubicación, medidas, lindero, superficie. Correcto. Así por lo menos funciona en la mayor parte del mundo. Ahora, ¿quién publica o quién debe dar la publicidad respecto a la titularidad y a las condiciones de dominio jurídica? Es el registro público. Recordemos, y sin entrar a detallar, esta es una cuestión que yo te estoy explicando simplemente, pero eso está en la ley, habría que preguntar a los legisladores cuál fue el fundamento ahora, pero simplemente para decirte que ha dado lugar a múltiples casos en los cuales las personas acceden a la titularidad en catastro y creen que ese es el dueño. En realidad, catastro nunca debió publicar datos de los titulares porque esa no es su función, no es su rol, y lleva a la ciudadanía a una incorrecta información porque catastro no detenta la titularidad actual. O sea, se dio por muchísimos años la situación en que Silvio figura en catastro con la cuenta corriente tal, y luego va al registro y en el registro está otro titular. Entonces, ¿qué es el verdadero? Sí, ese es el verdadero. Entonces la gente dice, pónganse de acuerdo, ¿quién es el que me da la titularidad? Y efectivamente es el registro público el que debe dar la titularidad dominial, no catastro. Interesante la precisión y la aclaración al respecto. Y ahora, eso de que uno debe demostrar el interés legítimo sobre un inmueble para que acceda a tener ese reporte de la titularidad del bien. ¿Cómo se demuestra ese interés, doctora? Nosotros tenemos en los formularios de acceso a la publicidad una serie de opciones que la gente puede tildar, qué sé yo, para compraventa, para investigación, para... entonces ahí la gente tilda nada más la opción. Y esa es la forma de justificar, o sea, no hace falta que vos ahí plantees por notado que hagas una gran cosa para tener acceso a la publicidad, simplemente el formulario está hecho para que tildes la opción. En la misma página. Exactamente, o sea, es la forma en que lo quisimos hacer de la manera más transparente posible. ¿Y más seria también? ¿Cómo? Más seria también, digo. Y yo creo que sí, mira, yo recuerdo casos, por darte un ejemplo, Silvio, que en un caso de un muy famoso narcotraficante, la fiscalía tomó los datos de catastro para ir a hacer un allanamiento de sus supuestas propiedades y luego se encontró, después de todo el allanamiento y todo el tema de dictarse medidas y demás, de que los inmuebles estaban a nombre de una empresa. Y se quedaron, digamos, en offside porque dijeron, no, nosotros no sustentamos la página del catastro que decía que esa persona era dueña. Y nunca fueron al registro donde debieron ir para notar de que esas propiedades estaban en nombre de una empresa. Yeah. Entonces son cuestiones que realmente se han dado. Mira, vuelvo a decirte, nosotros como funcionarios tenemos que aplicar lo que dice la ley. Así de sencillo, ¿verdad? Correcto. Pero es la dinámica bajo la cual se estableció en la ley que se haga la publicidad tanto registral como catastral. Sí, o sea, redondeando un poquito, entonces, se bloquea ese dato de la titularidad del bien en la página de catastro, pero ese dato se puede obtener en la página del RUM dependiendo del tipo de búsqueda que uno haga. Es así, ¿verdad? Sí, tiene que abonar una tasa para obtener la información registral. ¿Cuánto es la tasa? Eso, el 30% del jornal mínimo. Ya. No sé el cálculo, sí. 33.000 y una cosa así es. Ya. Y entonces con esa manera también justifica el interés del acceso a esa información.
Es así, Silvio, sí. Ya. Digamos, aprovechando este contacto y para cerrar un poquito también la charla, doctora, de mi parte al menos, acá estoy con Jamie Allison. ¿Cómo han sido estos días iniciales del RUM? Y verdaderamente muy movidas. Muy movidas. Muy jodidas, escuché yo. No, movidas, con muchos ajustes aún que realizar. Yo le explico a la gente, esto es un cambio absolutamente de todo paradigma bajo el cual se manejaba catastro y registro. Hay una suerte de acomodación que todos tenemos que hacer, tanto internamente como con los usuarios. La gente reclama o dice, bueno, un año tuvieron para prepararse, pero en realidad para nosotros un año se fue como, no sé, en un santiamén, y sin embargo quedaron varias tareas por hacer que lo iremos cumpliendo a lo largo de estos meses. Y también la gente que le toma esto a fin de año, que fue una cuestión también que la gente dice, no tuvimos tiempo de entender, no nos capacitaron. En realidad nosotros obtuvimos las acordadas reglamentarias el 10 de diciembre, teniendo que hacer mudanzas de oficinas, teniendo que hacer cierres y cortes administrativos de todas las oficinas de registro, las 19 de automotores, las 18 de marcas y señales, las 3 de catastro, 13 más que tenía inmuebles y no inmuebles. Fue realmente una locura. Pese a ello, sí estuvimos capacitando internamente a los funcionarios, y desde la próxima semana, Dios mediante, vamos a iniciar capacitaciones masivas a grupos de personas, a los usuarios en general, a los escribanos, a los agrimensores, topógrafos y por último a los magistrados. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Le saluda Jamie. Para puntualizar un poco también, para que sepa nuestra audiencia, 3 aspectos, si hay que, vuelvo a repetir, puntualizar de esta fusión que beneficia realmente a la gente, la que está escuchando ahí del otro lado cuando vaya a comprar un inmueble, entre otros. El primero que yo le veo es luego que falta, van a dejar de deambular de un lado a otro, ¿verdad? Pero si usted nos puede precisar desde su perspectiva. Sí, efectivamente, una de ellas es la mesa de entrada unificada, en la cual el usuario de catastro y registro de inmuebles va a ir a una sola oficina, una sola sede, que es la del kilómetro 5, donde estaba la ex DGRP. Esa yo creo que ya es una gran ventaja, porque la gente tenía que deambular del centro de Asunción a kilómetro 5, y bueno. Lo otro son los criterios técnicos unificados, que es lo que más problemática creaba a la gente. Catastro tenía sus propias normas, registro también las suyas, autoridades diferentes, criterios muchas veces contradictorios que no permitían a la ciudadanía concluir sus procesos por esos criterios discordantes. Eso para mí es otra ventaja, porque ahora tenemos una sola ley, 2 acordadas que establecen los procedimientos, un decreto reglamentario, una sola autoridad, y bajo ese marco creo que esa discordancia de criterios ya no se va a dar. Y lo tercero, bueno, te puedo hablar de la certificación única, por ejemplo, que el escribano para formalizar escritura tenía que pedir 2 certificados, uno a catastro, otro a registro, y muchas veces los tiempos de expedición de una y otra institución, que por cierto eran con alta demora, eran en distintos tiempos. Los escribanos tenían que volver a pedir otro certificado de catastro o volver a pedir otro certificado de dominio al registro para tratar de enlazar y formalizar la escritura. Ahora le vamos a pedir un solo certificado, un certificado que le va a dar cuenta sobre la situación física y la jurídica del inmueble en un solo documento, y pretendemos hacerlo dentro de tiempos muchísimos más cortos que los que incluso la ley del RUM prevé. Y con esa simplificación, ahora sí lo último, ¿pueden bajar los costos? No, de procesamiento, de procesos, de todo lo que significa. Lo que yo creo, o sea, los costos están previstos ya en la misma ley. O sea, no es que por jornales la Corte o Registro Unificado imponen los costos. Los costos ya están en la ley 7424, y es así, Silvio, están previstos en jornales y porcentajes del jornal. Ahora, lo que yo creo
es que sí va a reducirse para la gente los costos operativos de la gestión, porque aparte del pago de un arancel acá, de una tasa allá, tenía todo el tipo de desplazamiento que tenías de un lugar a otro, los sobrecostos incluso, que significa la propia corrupción, ¿verdad? Porque la gente desesperada es capaz de pagar lo que sea a un funcionario, a un gestor, a quien sea que intervenga en el tema, porque el documento no le sale. Eso significa obviamente un costo no declarado, pero existente en el trámite real, de registración, obvio. Sí. Entonces, yo digo, bueno, nosotros por lo menos queremos garantizar la transparencia, queremos garantizar que los plazos se reduzcan en beneficio de la gente. Nos va a llevar tiempo, yo le digo a la gente, esto no es soplar y hacer botellas. Registro Catastro estuvieron históricamente en sectores diferentes, con procesos diferentes, con una cultura de función pública diferente, y esto por lo menos todo este año se trabajará, se realizará todos los ajustes y bueno, Dios quiera que dentro de un año al menos, ojalá que menos tiempo, estamos trabajando para eso, pero por lo menos en un año hacer una evaluación de lo que realmente significa el registro. Hay gente que ya hoy me dice, no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar? El miércoles empezó, o sea, hay 1 millón de ajustes que tenemos que hacer todavía. Entiendo la ansiedad de la gente, pero también hasta antes de ayer se estaban plagueando porque registro y catastro no se entienden, porque son burocráticos, porque hay alta corrupción. Y bueno, había que hacer algo, no quedarse parados en esa misma temática. Totalmente. Directora, gracias por el contacto y seguiremos hablando, ¿sí? A las órdenes para ustedes. Muchísimas gracias. Que tenga buen día, gracias.